¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión tu profesor Alberto Sáenz va a explicarte filosofía moderna. Empezamos. La filosofía moderna, ahí como podemos ver en la imagen, está René Descartes, John Locke, David Hume, Charles Berkeley, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, incluso el gran Hegel, Immanuel Kant, entre otros. La filosofía durante la modernidad. Bueno, el contexto se presenta ante la aparición de la burguesía, que era la nueva clase. Se pasa de una economía a una especie monetaria, el modo de producción capitalista, ¿no? Hay una separación del poder temporal con el poder espiritual. Recordemos que la modernidad viene ya desligada del cristianismo, que fue justamente anterior a esta formación de los estados modernos, el laicismo. Para ello, hay un aporte importante del Renacimiento, la vuelta a la cultura y las ciencias clásicas. Estamos hablando prácticamente del siglo XV. Ya hay una separación entre la filosofía y la religión. Ya hay una práctica de hombres libres. Ya incluso se ve una cultura, un pensamiento distinto al periodo o a la etapa anterior. Y esto viene acompañado del llamado humanismo. Si vamos a retomar el nuevo pensamiento, darle preponderancia a la filosofía y a la razón, tiene que centrarse en el eje de la realidad, el llamado antropocentrismo, el hombre. El hombre se identifica con su razón y hay una nueva revaloración de la condición humana. Una de las primeras posturas corrientes será la del llamado racionalismo, del gran René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, pero específicamente conocida por el gran Descartes, ya que para él lo importante que el hombre tenía que encontrar eran las ideas claras y distintas, un conocimiento que debe ser válidamente universal y se conoce, por supuesto, por deducción. Es ahí que Descartes empieza a desarrollar su idea, su pensamiento, y producto de esto hará la aplicación de la llamada duda metódica: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Esa sentencia que hace que Descartes diga que pienso, luego existo. Una cualidad importante del ser humano es demostrar su pensamiento. Es así que entonces, si el hombre piensa, todas las ideas que formamos en nuestra cabeza será la correcta o serán correctas, pues eso Descartes trató de identificar. De ahí es que Descartes hablará de que el hombre está compuesto de un dualismo, la llamada teoría de la sustancia de la res cogitans y la res extensa. La res cogitans, el ser pensante, y la res extensa, el ser material. Se apoya, por supuesto, en las ciencias formales. Pero ¿cuáles son esas ideas? Las ideas que tiene Descartes está dirigida a las llamadas ideas innatas, que son, en este caso, exclusivamente de la razón. Estas me van a poder hacer preguntarme, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿O qué son las matemáticas? Mientras que las ideas adventicias me direccionan a poder adquirirlas por medio de los sentidos, del contacto. A través de ello puedo reconocer el sabor, el olor, el sonido, el peso, el color, la textura, la forma, la dimensión, etc. Las ideas ficticias producidas por la imaginación existen en mi mente. Son ideas falsas, ¿no? Pensar en un unicornio, un demonio, en un dragón, en un gigante. Es así que las ideas precisas para Descartes en este momento son las ideas innatas, porque son claras y distintas, las que él justamente buscaba, que sean universales y necesarias. Por eso es que para Descartes la filosofía será la madre de todas las ciencias, madre de la misma física, de la mecánica, de la medicina, de la moral. El estudio de la sabiduría humana. Un
opositor del gran René Descartes sería, en este sentido, el gran John Locke, que en un inicio sentía cierta admiración por Descartes. Si bien es cierto, ellos nunca se encontraron porque René Descartes era del siglo XVI y John Locke del siglo XVII, pero había una cierta admiración de John Locke, pero que claro, queda relegada, tal vez disminuida, y es por eso que plantea su oposición contra el ignatismo, ya que para John Locke, a diferencia de Descartes, el conocimiento nace de la sensación, entonces el conocimiento es inductivo. De ahí es que la inducción va a permitir que el hombre, por medio de la experiencia, pueda reconocer las cosas. Dos tipos de experiencias importantes: externa e interna. Externa con los sentidos y la interna con la reflexión. Es como cuando vemos un libro, una revista encima de una mesa. Nuestros sentidos nos hacen darnos cuenta de lo que está colocado encima de la mesa, que es un libro, una revista. Eso es la experiencia externa. La experiencia interna sería agarrar el libro, la revista y ponernos a leer y, por supuesto, ¿no?, a tratar de comprender lo que está ahí. Las ideas son simples y compuestas porque van de menos a más. Algunas dominamos y otras vamos a necesitar todavía, las compuestas, ¿no? Siempre una orientación de alguien. Muy bien, para la ilustración que se da en el siglo XVIII, la razón se aplica a todo el orden de la realidad. Ya prácticamente hay una reacción anticlerical, antifeudal. Atrévete a pensar por ti mismo, el enciclopedismo, el materialismo mecanicista, el llamado deísmo, ¿no? Entender de que hay un Dios, pero con la razón, una religión natural, ¿no? La secularización, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, son medios que inspiran incluso a muchos países de América. El idealismo trascendental del gran Immanuel Kant, este alemán, por supuesto, para Kant era importante, ¿no?, ya que él, recordarán ustedes en clases anteriores, que él, cuando habla de un criticismo, establece las condiciones y los límites en lo que se puede conocer. De ahí es que él va a distinguir el noumeno y el fenómeno. El noumeno es lo que no se conoce y el fenómeno, la misma manifestación que está en la realidad. Son nuestros sentidos lo que va a permitir el inicio y el límite. De ahí es que el conocimiento entonces parte justamente con ello, pero con un límite. Es así que, como los sentidos tienen límites, no puedes llegar de lo imperfecto a lo perfecto. De ahí es que Kant se cataloga como ser, en su religión, un agnóstico, porque no se puede conocer, ¿no?, lo perfecto. Para Kant era importante entender que el conocimiento también estaba desarrollado por dos fuentes. Las dos fuentes eran la razón, que eran las que proporcionaban la forma a priori, mientras que la experiencia proporcionaba la información o datos que la razón debía ordenar. Esa era la situación. Ese es el gran detalle. La ética de Kant, el formalismo, la ética del cumplimiento del deber. ¿Qué debo hacer, no? Y la antropología, que es el hombre, yo puro, de libertad y leyes. Excelente.